Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6, ahí vamos a empezar a ver un nuevo nombre el día de hoy, estudiar un nuevo nombre. El nombre que vamos a ver el día de hoy es Jehová Tsidkenu. Ese nombre no es muy oído, T-S-I-D-K-E-N-U, y latina. Este nombre es uno de los nombres que el Señor se revela al pueblo de Israel y que tiene un trasfondo muy importante, muy profundo, como todos los nombres de Dios, pero a la vez muy sencillo. No es algo... Miren, Dios nunca se ha revelado al hombre de maneras en las que le ponga códigos o que se presente con acertijos o cosas de esas, ¿no? No, Dios siempre ha tratado de ser lo más claro posible con el hombre, de tal manera que no haya ningún tipo de obstáculo o de excusa para decir, ay, pues no conozco, no sé. Dice Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso, hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es Jehová Tsidkenu, que quiere decir Jehová es nuestra justicia. Ese es el nombre de Dios, Jehová nuestra justicia, o Jehová es justicia. Esa es la palabra hebrea. Ahora, muy importante en este tema es el entender que la gran mayoría de la gente tiene un concepto común de justicia. O sea, la gente piensa que alguien justo es alguien que es recto, moral, virtuoso, tiene una buena conducta, bueno, todo esto, ¿no? A simple vista, todas las personas a simple vista que tienen estos rasgos de personalidad, pues podrían parecer como gente justa, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído nosotros el caso de una persona, un vecino, un amigo, un conocido, que decimos, no, mira, es una persona bien recta, bien derecha, bien leal, pero eso es solamente a simple vista, o sea, el exterior. Me atrevo incluso a decir que muchos dentro de la iglesia son personas que aman a Dios, aman a la iglesia, son fieles a la obra del Señor, con la comunión de su pueblo, su vida es intachable, son fieles a sus cónyuges, no fuman, no beben, no maldicen, no son escandalosos, ayudan en la obra misionera, sus impuestos siempre los presentan bien, ¿verdad? No le mueven, no hacen declaraciones fraudulentas, no corrompen sus corazones. Bueno, podríamos decir es gente impecable, intachable, ¿verdad? Buenas, consideradas, amables, benignas, atentas, no chismorrean, no hablan mal de nadie, dicen siempre cosas positivas, aún de los que les hablan mal. Bueno, pues son ahora sí como decimos, son un estuche de monerías, ¿verdad? Dice uno, wow. Pero déjenme decirles lo siguiente. Ese concepto que acabo de mencionar no es el concepto que Dios tiene de justicia. O sea, es posible tener todas estas maravillosas cualidades que acabo de nombrar y sin embargo no tener en realidad el concepto que Dios tiene de lo que es justicia. ¿Sí? No sé, por ejemplo, ustedes, pero muchas de las veces nos hemos encontrado con que, por citar un ejemplo, ¿no? ¿Han oído ustedes que, por ejemplo, los mormones tienen un sistema religioso muy estricto de conducta? ¿Han oído de ellos, verdad? Por ejemplo, recuerdo que una persona decía, tengo una vecina mormona y son la familia ejemplar. El marido es fiel, va al trabajo, es trabajador, incluso en la misma colonia
se ofrece a barrer, a limpiar, o sea, es el modelo de familia, ¿no? Los hijos son bien portados, ¿verdad? Muchachitos obedientes, pero déjenme decirles que todos estos rasgos que hablo pueden ser el resultado de un gran esfuerzo por autoarrojarse o autovestirse de una justificación propia. O sea, el que yo trato de vivir una vida ante los demás, con mi familia, con todo lo que yo hago, dando una apariencia de un esfuerzo y ser alguien moral, alguien que diga, no hombre, ese hombre moralmente, ¿verdad?, es un hombre justo. Pero déjenme decirles que la definición que Dios da es muy distinta a lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, en la mañana hablábamos en la clase de muchas iglesias de todo tipo, no voy a hablar uno u otro, no, de todo tipo de corte denominacional, hacen un hincapié muy fuerte en un aspecto legalista de justificación. Por ejemplo, hay iglesias que le imponen a la gente cierto, lo veíamos en la mañana, cierto tipo de ayunos. Tienes que ayunar tanto, tienes que leer la Biblia 10 capítulos cada semana, tienes que vestirte de tal manera, tienes que, por ejemplo, decíamos, los aretes, quítate los aretes, no te pongas pintura, ponte las faldas largas, bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, tratan de imponerle a la gente una justicia que no es la que Dios quiere. Les están imputando algo que en realidad lo único que está haciendo con esa gente es que los está acabando, los está gastando, los está haciendo caer en una conciencia condenada. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, el pastor o el líder o quien sea les dice, vamos a ayunar 40 días? Y de repente, pues obviamente eso es algo que es muy difícil. Entonces de repente alguien dice, ay, en mi casa, vamos a suponer que alguna de ustedes que cocina, está cocinando y de repente el olor del guisado llega a tu nariz ¿verdad? Y porque pues oye, eres carne, ¿verdad? Y ya llevas una semana y te da la tentación y pruebas. En ese momento, ¿qué pasa? Viene una autocondenación y te dice, mira nada más, ¿verdad? Entonces en ese momento estás desesperado por mantener una apariencia de rectitud, por decir, Señor, te fallé, perdóname, solamente ayuné 8 días, perdóname, ya no pude. Y van y le dicen al pastor o al líder, pastor, no pude los 40 días, no, usted es una pecadora, eso es del diablo. Miren, les voy a comentar algo real, lo que les voy a decir fue verídico. Un pastor hace el mundial, hace 2 mundiales, si mal no recuerdo, le dijo a la congregación, todos vamos a ayunar, todos. Y todos, ay no, el pastor es bien espiritual. Dijo, 40 días vamos a ayunar. Dijo, ay no, está bien, pastor. Miren, les dijo, yo me voy a ir porque quiero estar solo. Pero hay de aquel que no ayune, yo voy a estar en el cerro, ya le dije a mi esposa, me voy a ir al cerro. Esto fue de la vida real, esto es cierto, no lo estoy inventando. ¿Y saben qué hizo? Se fue al mundial, verídico. Sí, pues no, espérenme, ¿saben qué sucedió? ¿Se han dado cuenta que luego en los mundiales hacen tomas? Ándale, que pasan una toma, ¿verdad? Y ahí estaba el pastor, y ándale, que lo ven. ¿Qué pasa cuando la gente pues falla? ¿Qué dicen? Ay, le fallé a Dios, es lo que comúnmente dicen. Ay, le fallé a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una lucha por intentar librarse del pecado, por lograr una autojustificación. Es un ciclo en donde es un ciclo interminable, ¿no? En donde todo el tiempo pides perdón, te arrepientes y luego otra vez caído, ay, perdón. O sea, es un ciclo tan terrible que la gente comúnmente cuando está sometida a ese tipo de pensamiento termina fatigada,
por querer lograr una aceptación ante Dios. O sea, dicen, es que quiero vivir mi vida recta, pero no puedo, mira, cada cosa que hago lo intento y todo me sale mal, y creí que ya lo había logrado, y mira nada más, mi pecado, mi vida, no puedo lograr una santidad como tú quieres. Incluso muchas veces, no sé si a ustedes les pasó, a mí me llegó a pasar, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿pero qué quieres de mí entonces? Doy lo mejor, ¿cómo puedo llevar una vida que te agrade? Mira, ayuno, oro, me levanto muy temprano, trato de eso, trato de hacer el otro, quiero ser justo, hago todo lo que puedo y que está a mi alcance para serte agradable, pero nunca logro esa justicia. Esto es muy triste porque muy pocas personas, no digo que no haya, sí hay una cantidad de personas, pero muy pocas personas que están en este grupo, en este tipo de iglesias, logran verdaderamente entender el significado del nombre Jehová Tsidkenu, que es Jehová es mi justicia. Esto es bien importante porque, como les decía, hoy en día más que nunca, el cristiano está viviendo en un mundo donde cada día vemos las cosas de una manera más increíble. Miren, en 1974, un pastor de Estados Unidos llamado David Wilkerson escribió un libro que se llamó La Visión, en 1974. En ese libro, que de hecho yo lo tengo, dedicó un capítulo entero al fenómeno de la pornografía en videos. Habló, por ejemplo, él decía, o él en su libro de 1974, él decía que Dios le había dicho, le había mostrado cómo en los últimos días, en las familias, en las casas, en los hogares de cada familia, iba a haber un aparato, él lo dijo así porque en ese tiempo no existía el internet, no existía el cable, pero él dijo, va a haber en el futuro, antes de que Cristo venga, van a poder enchufar películas pornográficas en sus hogares, van a poder tener acceso a todo tipo de desnudos. Esto hay que tenerlo muy presente, que lo escribió antes de que existieran los reproductores de videos y la televisión por cable. O sea, no existía ni el internet, ni existía la televisión por cable. Y sin embargo, Dios ya le había mostrado a él que en los últimos días vendría una gran ola de pornografía, pero no fue lo único. También Dios le mostró que vendría una gran ola de homosexualismo en el mundo, cosa que el día de hoy lo estamos viviendo. No podemos negar que, por ejemplo, aquí en México, pues ya se legalizó la unión entre personas del mismo sexo, se les ha dado ya también el derecho de poder adoptar hijos. Entonces, fíjense que cuando él escribió esto que estoy mencionando, muchos cristianos se escandalizaron de él y le decían, no es cierto, eso nunca va a pasar, esa es una exageración, ¿cómo va a ser posible que tú escribas eso, que vamos a poder tener videos pornográficos en las casas, que vamos a poder ver desnudos en las noches? Discúlpenme, pero hasta en la televisión abierta ya lo vemos, es una realidad. Entonces, el cristiano de hoy se ahoga en un maremoto de vicios, de ataques constantes visuales, en todo lugar donde está uno, ¿no? Ahora el internet, bueno, ¿qué podemos decir? Es una de las fuentes de suministro de pornografía, de lo que quieras, el tema habido y por haber, ¿no? Por medio de la computadora, los adolescentes, los niños, tienen acceso a lo que quieran. Así que si nosotros como cristianos de hoy vamos a sobrevivir al descalabro moral que se está dejando venir, tenemos que tener un claro entendimiento de la justicia de Dios, que no se logra a través de una autoayuda, no se logra a través de el yo mejorar o el yo tratar de ser un hombre o una mujer justa, piadosa, por mis propios méritos. No se puede, eso no es posible. El profeta Jeremías vivió, fíjense, el profeta Jeremías vivió durante el reinado de un rey llamado Josías. Para no leerlo todo el capítulo, yo quiero decirles que Josías fue un rey justo, fue un hombre que caminó en humildad ante Dios.
Pero sin embargo, fue un hombre que después de muerto, nuevamente el pueblo de Judá volvió a pecar. Segunda de Crónicas, capítulo 36, en el verso 16. Fíjense, dice Segunda de Crónicas que ellos, cuando habla de ellos, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Israel. Dice, hacían escarnio. ¿Qué es hacer escarnio? Burla, mofa de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban, o sea, sí, cómo no, mira, dice Jeremías que Dios nos va a juzgar porque somos un pueblo que nos hemos alejado de Dios. Sí, Jeremías, o sea, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. ¿Sí? ¿Qué sucede? Déjenme decirles que en el tiempo de Josías hubo un reavivamiento en Judá. O sea, la gente empezó a romper sus ídolos, eliminaron la maldad, el pueblo se empezó a centrar otra vez en Dios. Podríamos decir que hubo un avivamiento, ¿no? Pero resulta que fue un avivamiento exterior, no fue genuino, no hubo un verdadero avivamiento de corazón. Fue algo solamente superficial, lleno de buenas obras, de buenas apariencias. Así que cuando Josías muere en la batalla, Judá vuelve otra vez a la perversión, ¿no? Fíjense, en menos de un año, la gente volvió a caer en una idolatría que nunca se había visto. Nunca. ¿Sí? Empezaron a despreciar, empezaron a hacer mofa, y al momento sí, aparentemente, ¿verdad? Y Jeremías estaba abrumado por lo que estaba ocurriendo. Él veía todo esto, el adulterio, el pecado, ¿verdad? En Jeremías 23:10, esto que vamos a leer es lo que Jeremías veía en el pueblo, porque él fue testigo de todo esto. Y esto es lo que él escribió, para que ustedes se den una idea. Esto es lo que había en el pueblo después de que Josías muere. Dice, a causa de la maldición, el país está lleno de adúlteros, la tierra está llena de luto, los pastos del desierto están secos. Los profetas que deberían de hablar la palabra de Dios y amonestar, corren tras la maldad y usan su poder para la injusticia. Y luego en el verso número 11 también, impíos. ¿Quién es una persona impía? Una persona pecaminosa, alguien pecaminoso. Dice, impíos son los profetas, ¿te imaginas? Impío es una persona que hace impiedad, que es todo lo contrario a la piedad. La piedad es el amor a las cosas de Dios. Entonces una persona que es todo lo contrario, ese es un impío. Y dice, impíos son los profetas y los sacerdotes, o sea, los que estaban como guías espirituales del pueblo, o sea, el sacerdote y el profeta eran como los pastores que guiaban al pueblo hacia las cosas de Dios. Dice, pues los dos son impíos. Aún en mi propia casa encuentro su maldad, afirma el Señor. Estos líderes religiosos deberían de advertir al pueblo del juicio de Dios por su pecado. Deberían de haber señalado las diferencias entre lo santo y lo profano, pero en lugar de esto, ¿qué hacían? Consentían el pueblo. Jeremías escucha con incredulidad cómo estos falsos profetas predicaban paz y prosperidad a los malhechores, alentaban a la gente impía a seguir pecando. En el verso número 17 dice, a los que me desprecian, o sea, a los que no quieren saber, les aseguran que yo digo, o sea, Dios dice que gozarás de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, o sea, a los que dicen, no, yo hago mi voluntad, les dicen, no te vendrá ningún mal. Fíjense hasta dónde estaba la sociedad en este tiempo, ¿no? La condición de Judá empeoró tanto, o sea, llegó a ser tan perversa, que Dios la comparó con Sodoma y con Gomorra. O sea, para que ustedes más o menos se den una idea de hasta dónde estaba llegando. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque vamos a llegar al punto de cuando Dios le revela a Jeremías el nombre Jehová Justicia. Fíjense, en el mismo Jeremías, allí mismo en el verso 23, pero voy a pedir que leamos versos del 12 al 14,
dice la Reina Valera, por eso su camino será resbaladizo. Serán empujados a las tinieblas y en ellas se hundirán. Traeré sobre ellos una calamidad en el año de su castigo, afirma el Señor. Y luego, miren, no sé ustedes, pero esto está para que nos sintamos verdaderamente asombrados junto con Dios. Miren la descripción que dice: algo insólito he observado entre los profetas de Samaria. Profetizan en nombre de Baal. ¿Cómo es posible? Descarrían a mi pueblo Israel. Y entre los de Jerusalén, o sea, entre los de las otras tribus, he observado cosas terribles. Cometen adulterio, viven en la mentira, fortalecen las manos de los malhechores. Ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. ¿Saben que a Jeremías le llamaban el profeta llorón? ¿Y con qué razón? Porque Jeremías solamente podía llorar al ver cómo Judá se corrompía por la inmoralidad tan brutal. En Jeremías 14:17, voy a pedir que me acompañen también, por favor, Jeremías 14:17. Fíjense, dice que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Y al final el profeta les entrega un mensaje de juicio venidero a esta nación. En Jeremías 14:10, por favor. Esto es el mensaje de Jeremías. Les dice: por eso dice el Señor, no los acepto. Voy a recordar sus iniquidades, voy a castigar sus pecados. Ahora, cuando Jeremías profetizó el juicio de lo que estamos viendo, Judá, fíjense, Judá había gozado de 40 años de prosperidad. El Señor había honrado los intentos del rey Josías por volver a traer un avivamiento a la tierra, porque el pueblo buscara a Dios. Pero la espada del juicio estaba ya lista para caer sobre de ellos. ¿Por qué? Porque resulta que un rey llamado Manasés había asesinado a miles de inocentes, había hecho cosas perversas. Dios dijo: no más, ¿verdad? No más. Voy a tener que actuar. Pero a pesar de esto, Jeremías habla en el verso 20, en el capítulo 23, verso 6, que es con el que empezamos. Si ustedes lo tienen por ahí, por favor, pónganse en Jeremías 23:6. Ok, en el verso 5, para tomar ese contexto. Porque resulta que Jeremías recibe de parte de Dios una revelación de lo que vendría. Y dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país, practicará el derecho y la justicia, dice el verso número 5. Y luego dice en el verso 6: y en sus días será salvo Judá. Y dice: e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. O sea, Jehová Sidkenu. Esta era una profecía muy clara acerca de Cristo, quien aseguraría la salvación de su pueblo con su propia sangre y fundaría la Jerusalén celestial. Ahora, ¿qué significa en la práctica todo esto que acabo de hablar para nosotros? Finalmente no somos judíos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Tal vez ustedes como yo podemos decir: bueno, yo conozco que Dios es justo, la justicia proviene de Dios, de la obra de Cristo en la cruz me hace justo. Tal vez hemos hablado de la justicia de Dios atribuida a nosotros, o sea, contada a nuestro favor. Sabemos que es por fe, no por obras, pero déjenme decirles que si nosotros no comprendemos el concepto de lo que es la justificación por fe, nunca vamos a entender ni vamos a poder vivir una vida realmente como Dios le agrada. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla claramente de que vendría
vendría un día en el que un Salvador concedería su justicia sobre el hombre. Romanos capítulo 3, versos del verso 21 y 22. Miren, la versión Palabra de Dios para Todos dice, escuchen, pero ahora ¿cuándo? En este tiempo, dice, Dios nos muestra lo que anunciaban, ¿quién? La ley y los profetas. ¿Qué acabamos de leer que decía Jeremías? Eso, ¿qué es lo que anunciaban ellos? La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Entonces, ¿qué está diciendo básicamente Pablo? Que estamos viviendo una revelación del Antiguo Testamento, la justicia que proviene de Dios, no de los hombres, y que esa justicia Dios ha elegido revelarla a los profetas y mostrárnosla ahora a nosotros, en donde está diciéndonos que el Mesías vendría para dar justicia al hombre, que el hombre no puede ganar por sus propios méritos, por sí mismo no puede ganar una justicia. Los profetas estaban anunciando lo que estamos viendo el día de hoy. Fíjense, por su naturaleza misma, el Antiguo Testamento, o la ley, señalaba la revelación de Jehová Tzidkenu. El Señor es nuestra justicia. Ahora, escúchenme, la ley exigía una obediencia perfecta. O sea, la ley te decía, el que haga esto, vivirá. El hombre se tenía que esforzar hasta morir si era necesario. ¿Se acuerdan que las leyes eran más de 600? Y el hombre tenía que cumplir cabalmente. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Bueno, que Dios empieza a revelarnos. Miren, en el Salmo número 72, vamos a leerlo en el verso 7, por favor. Porque David fue uno de los testigos de la revelación de Jehová Tzidkenu, Jehová nuestra justicia. Él escribió en el Salmo 72, verso 7, florecerá la justicia, dice David, y habrá gran prosperidad hasta que la luna deje de existir, dicen en unas, ¿no? ¿De qué está hablando? De eso. Ahora, Isaías 45, por favor, versos 24 y 25. Fíjense, Isaías escribe y dice, ellos dirán de mí, solo en el Señor están la ¿qué? ¿Y qué más? Y la fuerza, el poder, ¿verdad? Dice, todos los que contra él se enfurecieron, ante él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada. Ahora, ¿cómo es que Isaías recibe esta revelación de Jehová Tzidkenu? Él es mi justicia. Miren, en los primeros 5 capítulos de Isaías, vemos al profeta predicar con fidelidad, caminar de una manera muy cercana con Dios. Vemos a un hombre que rectamente está tratando de amonestar al pueblo vez tras vez, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que de repente Isaías llega a un punto en el que este hombre tan consagrado se da cuenta de que no pasa nada. Dice, ¿qué sucede? Entonces, escúchenme, porque entonces es cuando Dios le muestra a Isaías que las cosas no son como él cree. Que ciertamente todo lo que había a su alrededor, el pueblo, el pecado, la maldad, todo esto, ¿verdad? Se veía como un imposible. Señor, mira nada más. Pero ¿saben cómo es que Isaías, sabes cómo es que nosotros podemos entender el nombre de Jehová Tzidkenu? ¿Cómo es que logramos entender esto? De la misma manera como el profeta Isaías. En Isaías capítulo 6, en el verso número 3, Isaías recibe de parte de Dios una visión increíble que cambia todo su concepto de justicia. En ella
Isaías ve al Señor sentado en su trono, excelso, por encima de todo lo que hay en el cielo. Una visión tan maravillosa, tan llena de santidad, que dice que los serafines que rodeaban el trono se cubrían los ojos y daban voces. Dice en el verso 3, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. La escena estaba tan cargada con la presencia santa de Dios que dice que Isaías cayó de rodillas, boca abajo. Ahora yo les pregunto, en el verso número 5, ¿qué sucede con Isaías? Isaías capítulo 6, verso 5, ¿qué sucede? Ahora, quiero que por favor su mente la ubiquen en lo siguiente. No estamos hablando de un cualquiera, No estamos hablando de un borracho que tuvo una visión o un hombre que iba caminando y ¡pum! Estamos hablando de un hombre que ya tenía años buscando diligentemente la justicia de Dios, predicado su palabra, ser un hombre fiel. No, yo creo que no había otro hombre como él en Israel. Pero sin embargo, ¿qué dice en el verso 5? Estas son las palabras de un hombre que había sido fiel. Había sido un hombre que se había mantenido en la línea y sin embargo, ¿qué es lo que él cuando ve a Dios, qué es lo que él puede ver de sí mismo? ¿Qué veía en él? Inmundicia, pecaminosidad. Miren, la expresión "ay de mí" en el hebreo significa soy un fracasado, estoy perdido. O sea, Señor, ¿verdad? Uno de los hombres más santos que ha habido, ¿qué era lo que estaba admitiendo? Señor, no soy santo, soy un hombre impuro, soy un hombre que no merece estar delante de ti. Me doy cuenta que no soy nada. Después de toda la predicación, de toda mi búsqueda, la verdadera justicia de Dios me ha desarmado, me ha mostrado con claridad que no hay nada bueno en mí. Isaías se da cuenta de que no había manera posible de lograr esa justicia por sus propios medios. Isaías entendió que no podía ser aceptable a Dios a menos, escúchenme, de que Dios tomara la iniciativa. A menos de que el Señor se acercara a él en una condición de un hombre pecaminoso, lo limpiara y lo purificara. Y la pregunta es, ¿qué hizo Dios con él? En el verso número 7, ¿qué hizo Dios? Mandó a un ángel con unas tenazas para que sacara una brasa del altar encendido y le tocó la lengua y le dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado es perdonado. ¿Te das cuenta cómo ante nuestra propia justicia nosotros tratamos de agradar y de ser hombres o mujeres que con nuestras propias fuerzas queremos agradar a Dios? ¿Y sabes qué es lo que logramos? Nada. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no se imputa del hombre hacia Dios. Es Dios acercándose al hombre y diciéndole, primero mostrándole su estado moral y espiritual. Y cuando el hombre reconoce, cuando el hombre se da cuenta y dice, por amor de Dios, Isaías era un profeta. Él pudo haber dicho, yo soy un hombre justo, yo tengo todas las credenciales. Creo que si hay alguien en este pueblo que está aquí parado hablándoles que se conviertan, soy yo. Y sin embargo, ¿qué es lo que la revelación de Dios le mostró? No es así, Isaías. Soy yo el que toca tus labios, soy yo el que te perdona, soy yo el que te borra tus pecados, soy yo el que hace la obra. ¿Qué quiere decir esto? Isaías había sido aceptado. En ese momento Isaías fue limpio, fue puro. Ahora podía entonces estar delante de él y poder decir, Señor, tú eres santo, santo, santo. Ahora, el mensaje de Dios para Isaías es tan claro en ese entonces como lo es hoy. Escúcheme, obtenemos la verdadera justicia de Dios cuando nos rendimos y nos volvemos a Dios y le decimos, Señor, ay de mí, que soy un hombre
o una mujer perdida, pecadora. No puedo. Si tú no me lavas, si tú no me cambias, si tú no me haces justo, si tú no colocas esas brasas en mis labios, si tú no eres el que viene y me dice, eres perdonado, pero escúcheme, no por tus propias obras. Lo único que Isaías admitió y reconoció fue que él no tenía esperanza, que no tenía nada, que él era un hombre impío, que él era un hombre impuro, que su vida no valía nada. Por eso escribió el profeta en Isaías 45, lo que leímos hace un momento, en el verso 24. Ellos dirán de mí, solo en el Señor está la justicia y el poder. De la misma forma, escúchenme, como Isaías recibió esa revelación, lo vimos hace un momento. También a Jeremías, lo leímos ya, el Señor le dijo, mira, yo soy el que te justifica. Yo soy el único. Ahora, quiero decir algo. Ante los ojos de Dios, todo lo que tú hagas, todo lo que tú trates de crear en tu carne, en ti como persona, por lograr ser aceptado ante Dios, no sirve de nada. Debemos de quitarnos de encima cualquier esfuerzo por ser santos, tratando de lograr esa santidad en nuestros propios medios y nuestras propias fuerzas. Porque miren, déjenme decirles, este conocimiento de Jehová Sidkenu se revela muy claramente en la palabra de Dios. Pero ¿saben que muchos cristianos se niegan y se resisten a aceptarlo? Miren, ¿cuántos cristianos no hay que de verdad creen que sí tienen cosas buenas? Dicen, no, ¿cómo que no hay nada bueno en mí? No, ¿qué pasó? Yo soy un buen hombre, yo soy esto, lo que decía al principio. Y dice, no, yo puedo depender, ¿verdad?, de mis propias fuerzas. Qué fácil es decir que Dios me ayude y me provee, porque cada quincena o cada semana yo tengo un cheque, yo tengo en el banco, yo tengo un dinero en la mano que me dicen, mira, aquí está tu dinero. Eso es fácil. Pero ¿qué pasa cuando el sustento y lo que tienes alrededor se cae? De repente un buen día te quedas sin trabajo, todo tu sustento, todo lo que tú tenías para vivir se va por la borda. ¿Qué pasa? La historia cambia. Las cosas las vemos de otra manera. Ya no decimos, el Señor es mi proveedor, ¿verdad? Dios me da y yo lo recibo y gloria a Dios, ¿verdad? Digo, ay Señor. Pero ¿saben que nunca vamos a poder conocer la verdadera justicia de Dios hasta que verdaderamente renunciemos a esperar y ver algo bueno en nosotros que nos pueda llevar a Dios? ¿Saben por qué? Porque la justicia de Dios es un regalo. Él nos lo ha acreditado. No la ganas ni la mereces. Es Dios el que inicia el proceso para que tú puedas recibir su justificación. Es Él, como lo dije hace un momento, el que tiene que venir con el fuego purificador para limpiarnos. Ahora, ¿cuándo entonces nos convertimos en candidatos para este regalo? Igual que el profeta. Cuando reconocemos, ay de mí, Señor, que soy un hombre impío, de labios inmundos, que mora en un pueblo inmundo. Soy un hombre, una mujer en este caso. Soy un hombre muerto, soy una mujer muerta. Miren, en el Nuevo Testamento, Pablo nos da un entendimiento de cómo Dios define la justicia. Y habla de lo mismo. Romanos 4:9, por favor. Dice, a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Y en Gálatas 3:6, por favor, vamos a leerlo para hacer una comparativa de lo que dice de Abraham, el mismo apóstol Pablo. Así Abraham creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. En estos dos versos podemos ver algo en común. ¿Cómo alcanzó Abraham la justicia? Creyendo. ¿Creyendo qué? ¿Que él era capaz? No, al contrario.
que él no podía, pero que Dios sí. Y dijo, creyó a Dios y le fue contado como por justicia. En Romanos 4:20, por favor, Romanos capítulo 4, versos 20 al 22. ¿Te das cuenta cómo nuevamente dice, verdad, que su fe le fue contada por justicia? La justicia es creer en las promesas de Dios. Es decir, Señor, tú has dicho. Estar completamente persuadido que Dios va a cumplir, que Dios va a hacer lo que Él ha dicho. No en lo que yo digo, en lo que Dios ha dicho. En Romanos 4, 4 y 5, ahí también habla un poco de esto. Miren, en la palabra de Dios para todos, que está más clara, dice, nadie, cuando alguien trabaja, que era lo que yo decía, el pago que recibe no es un regalo, es algo que ha ganado. Y luego dice el 5, pero nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo, por lo que hace. Lo que hay que hacer es creer en Dios, quien es el que puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Dios toma en cuenta la fe del creyente y ¿qué hace? Lo aprueba. El Señor Jesús en Juan 6:29 habló de esto también. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? A ver, Jesús, ¿cuál es la obra de Dios? Que crean. ¿En quién? En el que Él ha enviado, o sea, en mí. ¿No es cierto? Ahora alguien puede decir, oye, pero ¿qué pasa con la obediencia? ¿No se supone que debemos de negarnos y rechazar el mundo y Dios nos manda a abandonar y luchar, ¿verdad? Sí, claro, pero déjame decirte que ninguna de estas cosas es posible si no estamos plenamente convencidos de quién es Jehová Tsidkenu. No puede ser. Es al revés. La gente hace las cosas al revés. Tratan de llegar a Dios por sus medios, por sus fuerzas, aún dentro de la iglesia. Ay, sí voy a ir, voy a cumplir. No se trata de eso. Se trata de primero entender quién es Dios y que Él es el que te imputa justicia y dice, tú eres perdonado. ¿Cuándo? Cuando tú admites, reconoces que no es por tus fuerzas, que no es en ti, no es por lo bueno que eres. Al contrario, soy yo el que te imputa y te dice, eres perdonado. Y cuando tú has entendido eso, entonces viene la obediencia, la fidelidad. Es como cuando a la gente le dicen, ven a Cristo y Él te va a hacer feliz, te va a hacer, te va a dar paz, te va a dar esto, No, esa es una consecuencia. Pero no es al revés. Hemos hecho las cosas al revés. Nuestra aceptación no depende de ninguna de estas cosas. Dios nos acepta solo porque estamos en Cristo. Así de fácil. Dice Romanos 3, 21 y 22, hace un momento lo leímos, que Dios nos ha manifestado la justicia, en la cual todos los que creen en Cristo Jesús, sin distinción, son salvos. Ahora, tú puedes leer la Biblia todo el año, y qué bueno, está bien. Puedes orar durante largos periodos. Puedes ir a la iglesia y estar atento a que abran la puerta para entrar, ¿verdad? Puedes tratar de luchar con tus pecados, pero déjame decirte algo. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes le buscan. Abraham demostró la justicia que es por la fe y de manera voluntaria obedeció el mandato de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo único que Dios siempre ha pedido de su pueblo y de la gente es creerle. ¿Podemos nosotros tomarlo como una doctrina de fe y decir, no, sí es cierto lo que dice? O podemos empezar a creer que Dios nos va a imputar eso. Porque en la práctica, muchos de nosotros creemos que Dios espera algo más que fe. Siempre muchos dicen, no, es que no doy suficiente, no me esfuerzo suficiente, no hago los suficientes sacrificios. Pensamos que Dios espera más. Si no me esfuerzo, Dios no me va a aceptar. Nuestra carne se entromete
e intenta ayudarle a Dios para hacernos más justos. Pero durante todo este tiempo lo único que Dios nos pide es que confiemos y le creamos a Él. ¿Cierto o no? Voy a dejar aquí, hasta aquí. La semana que entra continúo. Tengo todavía algo que leer más. ¿Por qué no ahí en tu lugar? Vamos a hacer una oración y creo que está interesante el tema, ¿no? Señor, Padre, te pedimos que nos ayudes a poder ir a nuestra casa y meditar todo esto. No es lo que nosotros hacemos por ti, es lo que tú ya hiciste por nosotros. No se trata de lo que yo te puedo dar, sino lo que tú ya diste. Y es más, muchas de las veces el esforzarme y el tratar de complacerte empeora las cosas, porque después de que he fallado me siento mal, me siento condenado, me siento peor que como empecé. ¿Por qué? Porque estoy tratando de lograr la justicia en mis fuerzas. Ayúdanos, Señor, te pido que nos ayudes a tener un entendimiento muy claro de esto, y que la próxima semana que vamos a continuar nos ayudes a poder seguir viendo esto desde tu óptica, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.